Padre Celestial les bendiga, y aquí con la clase número 5 del curso Panorama del Nuevo Testamento. Y estamos con las cartas doctrinales, así que comenzamos con Efesios, la epístola a los Efesios. Autor Pablo, por supuesto, el apóstol Pablo. Se identifica en el capítulo 1, versículo 1, la fecha de la escritura en el año 60 al 63 después de Cristo. El propósito de la escritura, Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo recibieran este escrito, recibieran esta carta. Así que aquí la estamos estudiando para que seamos maduros cada día más. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios ayudará a fortalecer y establecer al creyente para cumplir con el propósito y el llamado que Dios ha tenido para con él. El objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia madura. Por ello es que esta carta es muy importante y la temática que tiene es muy hermosa. Uno de sus objetivos, por supuesto, es que el cristiano vaya creciendo en la fe y tener en cuenta cuál es la posición que tiene en Cristo y como hijo. La doctrina ocupa una gran parte del libro y la mitad de la enseñanza describe nuestra posición en Cristo, como se los estuve diciendo, y el recordatorio de cuál es nuestra posición. Así que nos da toda la instrucción necesaria para que cada uno de nosotros como cristianos estemos muy claros en cuanto a quiénes somos, cuál es la posición que ocupamos, y también enfatiza la guerra o la lucha de los cristianos. Esto está en el capítulo 6. Y primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quiénes somos. Si nuestra identidad no está alineada a lo que Cristo dice de nosotros, pues no vamos a conquistar esa posición que Cristo nos señala aquí en Efesios a través del apóstol Pablo. Entonces debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y caminar de acuerdo a lo que dice esta carta, la cual fue escrita, por supuesto, para la iglesia en Éfeso, pero que sigue estando actual para nuestras vidas. La escritura de Pablo se divide en 3 segmentos principales. Primero, en los capítulos del 1 al 3, él nos muestra que somos hechura de Dios y que tenemos una posición porque estamos sentados en lugares celestiales. Otra tiene que ver en los capítulos 4 y 5, expone 4 principios respecto a nuestro presente, y también en el capítulo 6 presenta los principios concernientes a la lucha que tiene, a la guerra espiritual que tiene el cristiano. Por lo tanto, nos manda pues a que nos coloquemos la armadura. Es importante entender que comenzamos con esta enseñanza principal y es uno de los objetivos pues que tiene el apóstol de capacitar y fortalecer nuestra existencia. Yo lo digo, lo asumo actual porque es que tiene una vida
esta carta. Y de allí que les voy a decir que uno de los versículos clave está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Siempre me ha llamado mucho esta declaración, y sobre todo es que esté incrustada en nuestro corazón y caminar a través de esta verdad. Porque dice así, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Efesios, esto es en los lugares celestiales conjuntamente con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está lo que les estuve comentando al principio, porque somos hechura suya. ¿Qué les parece? Cuando nos dice esto, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, señala lo siguiente, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Grandiosa verdad, poderosa. Y Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Si nosotros no podemos andar por allí rebeldes, caminando solos, llaneros solitarios, nada que ver. Unidos como familia de Dios, allí se mueve el Espíritu Santo de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos quién es nuestro enemigo, pero nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios. Así que el enemigo no nos podrá alcanzar, porque siempre vamos a estar apercibidos de lo que él quiera venir a hacer en contra. Quiero señalar algo que me llama mucho la atención aquí también, que en ningún otro libro de la Biblia, pues el libro de Efesios, enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Entonces no podemos ignorar cómo debemos vivir nuestra vida a través de lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta. Una carta hermosa que nos señala, nos indica y nos da esa identidad de saber quiénes somos y de vestirnos con la armadura y estar preparados en todo tiempo. Así que de esta manera pasamos al libro de Filipenses, o a la carta de los Filipenses,
El autor se identifica en el capítulo 1, versículo 1, la fecha de escritura, el 61 después de Cristo, el propósito de la escritura, la epístola a los Filipenses, una de las epístolas, pues, donde el apóstol Pablo, ella fue escrita en Roma, el apóstol estaba en su segunda viaje misionero, siempre digo así, misionero. Esto está en Hechos, capítulo 16, versículo 12, donde se narra pues que Lidia y el carcelero de Filipo con su familia fueron convertidos a Cristo. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida y, como puede inferirse por sus destinatarios, los cuales incluyen a los obispos, que son los ancianos, los diáconos, y de allí que el motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda procedente de la iglesia de Filipo y fue llevada al apóstol Pablo por uno de sus miembros. Es importante entender que en esta carta el libro es acerca de Cristo en nuestras vidas. Fíjense cómo la presenta el apóstol. Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Esto a nadie le gusta cuando uno habla del sufrimiento, pero Cristo siempre va a estar, siempre. Porque exactamente la carta muestra, en Filipenses se muestra que Él es nuestra fortaleza. Y fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y recuerdo que Nerón estaba allí, era el emperador. Y ustedes saben que Nerón realmente era esquizofrénico. Y en medio de esta circunstancia por la cual Pablo estaba viviendo, él nos habla del regocijo, de la fortaleza. Hay un versículo que les quiero mencionar aquí, porque la carta enfatiza que Cristo es la fortaleza del cristiano. Entonces Él nos manda a que nos regocijemos en todo tiempo, regocijados en el Señor, regocijados. Y Él estaba preso, pero estaba contento, estaba alegre, estaba lleno de esperanza, porque sabía que quien lo llamó iba a estar con Él hasta el fin, iba a estar con Él. Otra de las características que quiero mencionar, que también estaba sucediendo acá, es que los judaizantes vuelven otra vez, y Pablo los trata como perros y malos obreros. Eran muy legalistas, pues ellos insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados. Ellos insistían, vamos, todo aquel que es gentil tiene que circuncidar. Volvían otra vez a lo de la ley. Esto sucedía allí. Y Pablo, por cierto, tenía que volverles a recordar que no estábamos bajo la gracia, que Cristo lo hizo todo, que fuimos lavados por la sangre del Cordero, que ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio, no. Ya Cristo lo hizo. Versículo clave, Filipenses capítulo 1, 21. Vamos a ver cómo me dice esta versión acá. Vamos a buscarla aquí. Yo creo que esta es la textual.
Me parece muy importante y es hermoso este escrito inspirado por el Espíritu Santo, esta declaración, porque para mí, dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, así lo expresa el apóstol Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta que es conocida por todos y la decimos en todo momento, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preciosa epístola para que la vida del cristiano en los momentos en que se encuentre en cualquier situación difícil pueda recordar que el Señor nunca le va a dejar. Entonces, todos los cristianos han experimentado en un momento, en cualquier momento, alguna desesperanza, pero debe decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Es importante ser humildes, reconocer e imitar a Cristo en esta humildad, para que podamos entender este principio de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta mucho cómo Pablo expresa el gozo, la esperanza, la fortaleza y el amor. No me importa perder lo que tenga que perder, pero había ganado vida y vida en abundancia. Es el gozo y el regocijo que se encuentra en esta carta. Usted la lee, yo sé que la han estudiado, que se la saben, pero hay gozo, hay regocijo en esta carta. Como creyentes podemos regocijarnos y experimentar la paz de Dios, llevando todas nuestras preocupaciones, echando todas nuestras cargas sobre Jesús, porque Él tiene cuidado nuestro. El gozo de Pablo, por supuesto, a pesar de las persecuciones y encarcelamientos, brilla a través de toda esta epístola. Es que brilla. Y a nosotros se nos promete el mismo gozo que Él experimentó. De esta manera pasamos al libro de Colosenses, a esta epístola. El autor, por supuesto, el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:13. También en Colosenses 1:1 él nombra a Timoteo ya. Y siempre está en el capítulo 1:1, pero aquí está más en Colosenses capítulo 1, versículo 3. El escrito fue en el año 58 al 62 después de Cristo.
el propósito de la escritura, Pablo va desde la vida individual a la vida en el hogar, a la vida en familia, a la vida en el trabajo, a la manera de cómo nosotros debemos tratarnos unos a otros. Entonces el tema de este libro es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área. La suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades en cada área. Colosenses fue escrito realmente para anular una herejía que había surgido en Colosa, la cual ponía, por cierto, porque toda falsa doctrina pone en peligro a la iglesia. Y se le había dicho a él que había una percepción equivocada de Cristo. Estaban diciendo que Cristo, su real y verdadera naturaleza humana, no la aceptaban, pues, y no aceptaban su completa deidad. Estaban colocándola en duda la deidad de Cristo. De allí que Pablo parece también disputar respecto al énfasis judío sobre la circuncisión y las tradiciones. Nuevamente vuelve él otra vez a hacer énfasis, a aclararles que, porque allí ya había estaban los gnósticos, la filosofía griega, estaban allí, había como una liga, pues, habían filosofías que estaban surgiendo, no en ese momento, ya ellas habían surgido, pero se estaba ya mezclando mucho en la iglesia. Esto tiene que ver con los gnósticos, con los estoicos, y por supuesto estaban creando dudas. Entonces Pablo les exhorta a que entiendan que Cristo es Dios. El versículo clave en Colosenses está en el capítulo 1, el 15 al 16. Fíjense cómo él defendía la deidad, que él lo deja plasmado aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí coloca una base firme para destronar esta estructura que querían venir a infiltrarse, esta filosofía hueca que quería introducirse en la iglesia de Filipo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Cómo Pablo establece cada verdad, cada enseñanza, para hacer que el pueblo esté firme y que no sea movido. Y así debe suceder en la iglesia actual. Estar muy firme, escudriñando la palabra de Dios, de estas verdades, para que no seamos nosotros, no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos,
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ya conocemos que si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados por nuestro Padre Celestial. No dejemos que nuestro corazón se llene de amargura. Esta carta, esta epístola también es muy hermosa. En Colosenses capítulo 4, 5, 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El Señor ha dicho que somos sal y luz de la tierra. Entonces nuestra palabra debe ser con gracia, sazonada con sal. No podemos andar por allí con griterías, maldiciendo, no, vestidos de amor. ¿Verdad que son hermosas estas epístolas del apóstol Pablo? ¡Qué hermoso! De aquí que vamos a Primera de Tesalonicenses. Autor, por supuesto, el apóstol Pablo. Fecha de la escritura, exactamente en el año 50 después de Cristo. Propósito: en la iglesia de Tesalónica habían algunos malos entendidos acerca del regreso de Cristo. Es importante entender que ya aquí hay como un cambio con respecto a las otras epístolas. Y Pablo deseaba, como siempre, aclarar en su carta lo que allí estaba sucediendo. También la escribe como una instrucción sobre la vida santa. Es necesario entender que los primeros 3 capítulos son acerca de Pablo anhelando visitar la iglesia en Tesalónica, pero sin haberlo logrado porque Satanás se lo impidió. Así está escrito en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Y la manera en que Pablo cuidaba de ellos y les animaba al escuchar cómo habían estado. Luego Pablo ora por ellos. Esto está después en el capítulo 3, pasamos al capítulo 4, donde Pablo instruye a los creyentes a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Pablo prosigue instruyéndoles sobre un malentendido que ellos tenían. Les dice que la gente que había muerto en Cristo Jesús también iría al cielo cuando Él regrese. El libro termina, esto se encuentra en el capítulo 4. El libro termina con instrucciones finales de vivir la vida cristiana en santidad. Él les recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus propios conciudadanos, los judíos, pues, que habían rechazado al Mesías, ya Jesús se los había advertido. Entonces, y aparte de esto, en el Antiguo Testamento los profetas lo habían anunciado. Entonces Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre iban a tener una oposición con los impíos. Y Pablo les recuerda esta verdad. El libro o esta epístola puede ser aplicada a muchas situaciones de nuestra vida y
nos asegura pues que como cristianos no recibiremos la ira de Dios. Nos instruye a caminar diariamente en la vida cristiana. Es hermoso. Y menciona que cuando Cristo regrese, todos estaremos juntos. Cuando Cristo regrese. Y así pasamos a segunda de Tesalonicenses, autor Pablo, el apóstol Pablo. Se dice que también estaba Silas allí con él. ¿En dónde está esto? En el capítulo 1, versículo 1. La fecha 51 al 52 después de Cristo, el propósito por la cual Pablo la escribió, la iglesia de Tesalónica aún tenía algunos malos entendidos acerca del día del Señor. Ellos pensaban que ya había acontecido, así que dejaron de trabajar. Ellos estaban siendo gravemente perseguidos y Pablo igual les vuelve a escribir para aclararle los malos entendidos y también para consolarlos. De verdad que ellos estaban pasando por momentos bastante críticos. Entonces Pablo saluda a la iglesia, los anima, los exhorta y les dice que todo lo que hagan, que él les está orando por ellos y les explica lo que va a suceder en el día del Señor en cuanto a su venida y que vivan de acuerdo al Evangelio, que no se dejen llevar por otra doctrina que no sea la de Cristo. Hay un versículo clave que les quiero mencionar, está en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. También aparece en el capítulo 2, versículo 13, recuerda que estamos en segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Igualmente en el capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Como podemos darnos cuenta que ellos pensaban que la venida del Señor era inminente porque estaban sufriendo persecución, mas el apóstol pues aclara varios puntos. Y que siempre tengan la esperanza de que el Señor los va a guardar de todo mal. Y así sucede con nosotros. En estos momentos de pandemia, el Señor nos guarda de todo mal. Podemos comprender, pues, como aplicación práctica. Aquí hay una parte que quiero mencionar en este caso para llevarla a nuestra vida. Es necesario entender que cada parte de lo que el apóstol está aquí mostrando siempre iba al crecimiento de la iglesia, a cristianos, a llevarlos a ser cristianos maduros y que en medio de cualquier circunstancia estemos firmes en todo tiempo. Eso era
lo tenía muy claro, cómo él defendía la doctrina, la enseñaba y la volvía otra vez a recalcar, a reafirmar. Esa era una de las grandes labores que el apóstol Pablo tenía. Y uno dice una de las grandes labores, bastante trabajo, porque cuando se sentía, por supuesto, atribulado por todas las circunstancias, él siempre veía era a Cristo. Si estaba preso, veía a Cristo. Cantaba alabanzas, entonaba cánticos con gozo, cánticos espirituales, y por ello nos anima y nos exhorta a que no estemos ociosos y a trabajar por lo que Dios nos ha entregado. Esto es una enseñanza muy valiosa para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, pongamos todo lo que el apóstol Pablo nos está dejando en cada carta, enseñanzas que nos llevan a ser fortalecidos en el hombre interior. De esta manera nos vemos en la próxima entrega, la clase número 6. Dios les bendiga grandemente.